Bueno, el hombre que vamos a estar estudiando, la persona, es Ahod. Vayamos a Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Y hay una historia que mientras buscan se las voy a contar. Habían dos ejércitos, uno de un lado, vamos a ponerle un color definido, el que vos quieras, el que más te guste, vamos a ponerle mejor rojo, y del otro lado vamos a ponerle azul. Habían dos ejércitos en esta historia. Ellos se encuentran en un valle a pelear. Entonces cuando empiezan a pelear, toda la batalla a surgir, empiezan a morir muchas personas, empiezan a pelear uno y otro, pero el capitán del ejército, de uno de los ejércitos, ve al fondo, al otro lado, en un camino que era difícil de transitar, pero que era más fácil de llegar. Ve a una persona que le hace con la mano y le levanta y le dice: hey, tienes que venir para acá, tienes que venir para acá. Bueno, entonces él no lo escucha. Entonces sigue y sigue con su batalla, empieza a pelear y empieza su ejército a perder, cada vez empieza a tener menos hombres. Entonces se escucha otra vez la voz: hey, este es el camino, necesitas venir por acá. Pero no lo escuchó otra vez y siguió peleando. Y en el medio de la batalla, cuando más su ejército estaba perdiendo, le hace el último grito y le dice: hey, este es el camino, tenés que venir por aquí, por acá. Ya estoy medio organizado. Pero le dice: tenés que venir por acá. Y esta persona dice: no voy a ir por ahí. Sigue peleando hasta que pierde totalmente su ejército. Él, malherido en el suelo, casi muerto en sus últimos instantes de vida, alguien le da la mano y lo arrastra hacia el camino donde le indicaba a esta persona. Justamente era esta persona a la que lo llamaba la que le indica el camino hasta llegar a donde la otra persona quería. Y cuando llega hasta ese lugar donde la otra persona lo estaba guiando, después de tanta tensión, lo sigue llevando y está a punto de morir, y él le dice: mirá, acá hay un botón, tenías que apretar el botón para reiniciar la batalla, era muy fácil. Ojalá fuera tan fácil reiniciar todas estas peleas, ¿no? Cuántas guerras el mundo ha tenido, y que si tuviéramos un botón sería mucho más fácil, ¿no? Sabríamos cómo ganar al otro ejército, sabríamos cómo pelear la batalla, en definitiva. Ojalá todos tuvieran un botón de reinicio para poder comenzar otra vez y poder volver a intentar, ¿verdad? Lo irónico de esta historia, pero también de las batallas en general, es que solo hay una oportunidad. Solo tenés una sola oportunidad para pelear. Y si no diste lo mejor y si no ganaste esa batalla, entonces vas a ser un perdedor. Bueno, no sé si cuántos conocen por ahí la historia de Estados Unidos. Ellos pelearon contra Vietnam. Cuando pelearon, hay un testimonio de un hombre que dice: no, nosotros no pensamos jamás perder contra ese tipo de ejército. Nosotros teníamos más dinero, teníamos más tanques de guerra, teníamos todo para ganar. Pero sin embargo, el enemigo usó una estrategia muy hábil. Hizo pozos debajo de la tierra, pasó por el otro lado y los emboscó de otro lado. Vos fíjate que a veces nosotros pensamos que para ganar las batallas tenemos que tener un poderío de fuerza, quizás más fuerza militar, pero en definitiva siempre lo que gana es la estrategia. En cualquier batalla siempre va a ganar la estrategia. Y es por eso que la historia de Ahod nos va a dejar una enseñanza muy grande. Primero, como mencionamos recién, no hay un botón de reinicio para las batallas. No hay un botón que podamos decir: ahora voy a reiniciar y voy a comenzar de vuelta. Y voy a intentar otra vez la misma estrategia, pero de otra manera. Entonces es como un juego que podemos jugar y no es un juego de la batalla para nada. Y cuando hablamos de la batalla, de la guerra, de la lucha espiritual, lamentablemente tampoco hay un botón de reinicio, porque cada batalla y cada lucha, si perdemos, siempre dejan heridas. Y entonces vamos a comenzar el día de hoy con capítulo 3 de Jueces, y vamos a leer ahí el versículo. Primero vamos a leer el versículo 5, ¿sí? Vamos a entrar un poco en contexto en la historia. El versículo 5 dice algo así. Así dice, del versículo 5 del capítulo 3 dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. De esto nos habla el contexto de la historia del pueblo de Israel que estaba pasando en ese momento. ¿Se acuerdan que mencionábamos la semana anterior con Kevin que el pueblo, Dios levantaba un juez, terminaba el tiempo de ese juez, el pueblo volvía a hacer lo malo, Dios levantaba un juez, el juez los liberaba,
y el pueblo volvía a hacer lo malo. Vemos acá que hay algo, es lo similar, ¿no? Pero vos fijate cuál era el motivo. Dice el versículo 6 al final, y sirvieron a sus dioses. Este era el problema del pueblo de Israel. ¿Por qué volvían a hacer lo malo? Porque recaían en los enemigos que estaban habitando con ellos. En los heteos, en los amorreos, en los cananeos, en los fereceos. Ellos dejaron que habiten con ellos. Y ese fue el inicio de muchas cosas desastrosas que lamentablemente hemos visto en el libro de Jueces. Por eso este detalle es muy importante. Porque el pueblo dejó habitar a sus enemigos con ellos. Dejó a su enemigo que habite ahí al lado de él. Y encima dice que se casaron entre ellos. O sea, ya ni siquiera tuvieron el temor de Dios de dejar habitar a estas personas con ellos, sino que inclusive fueron un paso más. ¿Sí? Fueron en contra de la ley de Dios. Fueron en contra de lo que Dios le estaba diciendo, que tenía que sacar a sus enemigos definitivamente. Así que vamos a ver al pueblo de Israel recayendo en este error. Vamos a ver que ellos servían a sus dioses, habitaban con sus enemigos, y esa es la razón por la cual siempre recaían en el mismo ciclo del error. Vamos a ver entonces un poco sobre la vida de Ahod. Ahod, se le llama comúnmente el zurdo, ¿no? Y las personas que eran zurdas en ese tiempo no los querían. Era como, no sé, piensen en algo racista, de esa manera, de la misma manera los veían a los zurdos, no los querían para nada, no servían. Entonces, hoy en día Messi, gracias a Messi, ¿no? Porque si no, los zurdos no existen, nada, mentira. Bueno, dejemos de hacer chiste con los zurdos, pero volvamos al punto que queríamos tocar antes de hacer el chiste. A Od le decían el zurdo, era un hombre que se le daba a él, ¿por qué? Porque justamente su descendencia, él era de la tribu de Benjamín, y como era de la tribu de Benjamín, el nombre es el que está a mi mano derecha. ¿Cuál era lo loco? Es que justamente él es un descendiente de Benjamín, y él salió con la mano izquierda, con su mano hábil a la izquierda. Entonces se le puso este sobrenombre justamente por su abuelo. Ese detalle de color para que lo tengan anotado. Y vamos a ver entonces ahora, como veíamos viendo un poco sobre la historia de esta batalla, ¿no? Vamos a ver 3 etapas que tenemos que cumplir cada uno de nosotros para vencer al enemigo. Porque como veíamos en el versículo base, ¿no? Que era el de Proverbios, que decía, con ingenio harás la guerra. Y como mencionamos en la historia del principio, ¿no? Volviendo otra vez a ese lugar. A veces la mejor estrategia no es usar la fuerza. A veces la estrategia que Dios nos va a dar no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Entonces, de esa manera comenzamos con este título que es, vamos a ver 3 etapas a cumplir para vencer al enemigo. La primera etapa, tenemos que vencer la indecisión. En la vida de Ahod vamos a ver un poco de estas cositas para poder nosotros entrar un poco en la vida de Ahod, pero también entrar también en el contexto del pueblo de Israel y lo que estaban viviendo en ese tiempo. Vamos a ver el versículo 12, dice así. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Este detalle tenemos que tenerlo en cuenta para estudiar la historia de Ahod. ¿Por qué? Porque vos fíjate que el rey que tomó por dominio en ese tiempo era Eglón, ¿sí? Eglón significa glotón o significa ternero. Eso me reí mucho porque significa o glotón o ternero, ¿sí? Le decían así, pero estos nombres tenían que entender que los judíos le ponían para burlarse de los reyes antiguos. No necesariamente era ese el nombre del rey de ese momento. Pero le vamos a decir como lo menciona la Biblia, que es Eglón. Esta persona pertenecía a Moab. Y justamente los moabitas siempre tuvieron este deseo de erradicar a los israelitas de alguna manera. Y pero fíjate con quién se une, ¿no? Se une con Amalek, que era otro pueblo que no lo quería, y se une contra otro pueblo más que eran Amón, los amonitas. Tampoco ninguno lo quería. Después, si puedes repasar, vas a ir a verte cómo el pueblo cuando fue dominando, fue destruyendo a este tipo de pueblos, fue eliminando ese tipo de ciudades donde estaban ellos, y de esa manera entonces estos pueblos se unieron para derrocar al pueblo de Israel. Ahora, Ahod, tenemos que entender que en ese tiempo los jueces, también le podemos poner a los jueces,
¿sí? Le podés poner barra gobernador. O sea, le podés decir o juez o le podés decir gobernador. No necesariamente era Ahod ni ninguno de los jueces que vamos a mencionar en todo este segmento de Raj, ninguno de los jueces, ¿sí? Son gobernadores de todo el pueblo de Israel, de todas las tribus. ¿Te acordás que todas las tribus se empezaron a distribuir por ciertos lugares? Después Josué empieza a dominar toda la tierra juntamente con las tribus de Israel, pero este juez no era gobernador de todo el país, sino era gobernador de ciertos sectores. No lo menciona la Biblia, entonces no lo podemos decir, pero sí podemos mencionar ese hecho, de que eran gobernadores. Entonces, Ahod dice que toma la responsabilidad y va hacia el frente. Justamente para lo primero, que es vencer la indecisión, tenemos que empezar quitando los pactos con nuestros enemigos. Veíamos hace un rato el versículo 5 y 6, y vamos a volver a leerlo. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Para vencer la indecisión. ¿Qué quiere decir la indecisión? Ese momento donde nosotros decidimos pelear la batalla contra el pecado, pelear esa batalla contra los enemigos que nos rodean. Justamente la indecisión es un factor fundamental porque nosotros tenemos que vencer a la indecisión para poder atacar. Y la primera cosa para vencer la indecisión tenemos que quitar los pactos con nuestros enemigos. ¿A qué nos referimos? Vos fíjate que Israel tenía enemigos de adentro y enemigos de afuera. Y Ahod lo entendía muy bien, ¿no? Evidentemente yo creo que Ahod se habrá puesto a pensar y dice, yo creo que en su mente habrá dicho, ¿no? Tenemos enemigos por todos lados, tenemos que hacer algo de alguna manera. O fíjate que el siguiente versículo, del versículo 14, dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Es decir, el pueblo de Israel estaba esclavizado bajo este rey. El pueblo de Israel estaba esclavizado bajo sus enemigos, pero los tenía también de adentro y de afuera. Los tenía por todos lados, los tenía rodeados. Ahora, yo creo que en este personaje que estamos viendo en Ahod, se va a caracterizar algo, que él venció la indecisión. ¿Sabes por qué? Porque quitó a los enemigos que estaban de adentro y también los que estaban afuera. Quizás no eliminó a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, pero ¿sabes qué venció? Venció el miedo. Porque ninguno de los que estaban en el pueblo de Israel durante 18 años se levantó para gobernar, sino Ahod. Y el pueblo de Israel estaba sumergido bajo el miedo. Todos ellos, ninguna quería levantarse. ¿Por qué? Porque tenían sus enemigos que todo el tiempo lo estaban viendo, ellos que inclusive dice que se casaban, ¿no?, con ellos. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros llevar a la práctica el día de hoy en nuestra vida? A veces también nosotros dejamos habitar a nuestros enemigos adentro nuestro. Dejamos que, no, hacemos pactos, ¿viste? Bueno, decimos, si le doy un poquito de lugar no hay problema. Entonces le dejamos un poquito de espacio, ¿no? Y le damos un poquito de lugar a esas cosas que sabemos que no nos hacen bien. Pero vos fíjate que Ahod se levantó y venció la indecisión. ¿Cómo? Agarró y dijo, mis miedos, mis temores, mis enemigos de adentro no me van a evitar, no me van a paralizar frente a la obra que Dios quiere que yo lleve a cabo. Y es el mismo mensaje para nosotros. Para vencer la indecisión debemos quitar los pactos y todas aquellas cosas que nos liguen con el mundo, que nos liguen con Satanás y que nos liguen con la carne. Estos tres enemigos que habitan todo el tiempo y que nos quieren hacer caer. Justamente estos enemigos van a hacer que nosotros no tomemos la decisión de levantarnos y hacer la obra de Dios. Por eso, para vencer la indecisión, Ahod tuvo que primero quitar esos pactos con sus enemigos, ¿no? Con los del interior, pero también con los del exterior, con sus miedos. Vamos a ver una más. Para vencer la indecisión, Ahod tuvo que alejar las distracciones de la cotidianidad. Esto dice, por ejemplo, el versículo 14, y sirvieron, como veíamos, los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Qué hicieron esos 18 años el pueblo? ¿Qué hizo Ahod? Y yo creo que Ahod siguió viviendo su vida normal, ¿no? Siguió haciendo sus responsabilidades como todos del pueblo, como todos los que estaban viviendo en ese tiempo. Y no había problema. Total, el rey no nos hace nada y vamos a pasarla bien, ¿no? No hay problema. Pero Ahod tuvo que tomar una decisión en un tiempo de su vida y él dijo, tengo que alejar estas distracciones. Y a veces a nosotros también andamos indecisos hacia la batalla, hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque las responsabilidades diarias, las costumbres de todos los días,
nos alejan del plan de Dios. Nosotros tenemos que agarrar y tomar una decisión y decidir alejarlos. ¿Qué quiere decir alejarlos? No quiere decir no hacerlas. Por el contrario, poner en orden cómo va cada cosa. Y entonces Ahod, él tomó la decisión de alejar ese costumbrismo que se había tomado entre todo el pueblo, que nadie quería tomar poder y nadie quería tomar la posta, como le decimos, ¿no? De ser el juez que tenía que liberar a Israel. Pero también yo creo que en esto de vencer la indecisión, Ahod tuvo que haber superado las expectativas externas, ¿no? El versículo 15 dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá Benjamita. Dice, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Vos fijate que la Biblia menciona que era zurdo. Volvemos a eso otra vez. Porque en ese tiempo ellos estaban mal vistos. No tenían... era como que nadie ponía las expectativas sobre ellos. Nadie decía, este jamás puede hacer algo, ¿viste? Este zurdo, ¿qué va a hacer? Nadie ponía sus expectativas en él. Él era el menos pensado para cumplir el propósito de que todos estaban pensando que alguien tenía que liberar a Israel. Ellos se preguntaban y decían, che, vas vos, vas vos, vas vos, y después en el fondo Dios levanta a uno que se llama Od y levanta la mano así izquierda y todos se quedan como el zurdo. Él tuvo que vencer las expectativas que los demás ponían, ¿sí? Las malas expectativas, claro, ¿no? O la mala mirada, en otras palabras, de las personas, que no daban, como decimos acá, ni un peso por él, no daban ni 2 pesos, nadie lo quería, pero sin embargo Dios levanta a ese tipo de personas. Y déjame decirte que quizás también vos sos una persona que vale 2 pesos, o yo también. Claro, claramente podemos decir que no valemos nada, pero sin embargo el Señor va a obrar, ¿no? Con las personas que Él decida y va a hacerlo de la manera que Él quiere. Y va a ir en contra de las expectativas. A veces nuestra familia no va a querer que hagamos ciertas cosas. No van a decir, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Vos no lo vas a cumplir. O viene ahí tu amigo, ¿no? Que casi siempre te dice la verdad, pero muchas veces, a veces esa verdad como decimos, te bajonea, ¿no? Te tira para abajo. Tenemos que entender que las expectativas que los demás ponen sobre nosotros no son parte del plan de Dios. Al revés, Dios levanta a la persona que Él quiere. Y eso está por encima de cualquier expectativa que cualquier persona pueda poner sobre nosotros. Y Ahod fue un ejemplo de que la persona que venció la indecisión, porque sacó estas 3 cosas, quitó los pactos de los enemigos de adentro y de afuera, él venció ese tipo de estigma, él venció el miedo, el temor, el costumbrismo de las personas. Él venció esas cosas que él estaba viendo que no estaban bien, esos enemigos que él tenía que no lo dejaban avanzar. Pero él también dice que alejó las distracciones de la cotidianidad, alejó esas responsabilidades y puso como prioridad a Dios. Y eso iba a tener otras consecuencias, ¿no? Iba a tener otro tipo de manejo en su tiempo diario. Pero también dice que superó las expectativas externas, ¿no? La mirada de los demás, lo que los demás decían de Ahod. Y él superó eso. Mirá, vayamos a Salmos, dejen un dedo en Jueces y vayamos a Salmos, capítulo 60, versículo 11 al 12. Salmos 60, del 11 al 12. Y dice así, Salmo 60, del 11 al 12, dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. El salmista acá, la verdad que estaba en un momento sublime, ¿no? Y escribió esta hermosa frase que dice, es muy conocida, ¿no? En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Casi es una frase como que diría un predicador conocido y lo diría, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, ¿no? Pero es una realidad, porque la palabra de Dios nos está diciendo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Si de verdad pensás que la indecisión es algo que te puede atar frente a la batalla contra los enemigos, entonces jamás vas a llegar a cumplir el plan de Dios. Vas a estar todo el tiempo dudando, vas a estar todo el tiempo pensando, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera tomado esta decisión? ¿Qué hubiera sido de mi vida con Dios si yo hubiera tomado la decisión correcta? Vemos que la primera etapa a cumplir para vencer al enemigo es justamente vencer la indecisión. La indecisión es
claramente algo que nos tira abajo, que nos hace dudar, que no nos deja tomar, que no nos deja avanzar frente a los planes de Dios, pero Ahod lo venció. Ahod venció la indecisión. Él tuvo que tomar decisiones firmes y él dijo, así es la manera, este es el camino. Y como vamos a ver como segunda etapa, nosotros primero tenemos que vencer la indecisión para vencer el enemigo, pero como segunda cosa debemos planear una estrategia. Hablábamos, ¿no? Como el tema que decíamos, con ingenio harás la guerra. Y para eso tenemos que ver estas etapas para vencer al enemigo, si no, no vamos a vencer a ningún enemigo. Y no vamos a ser como esa persona que decidió luchar con la fuerza y él decía, no, este es el camino, y el otro lo llamaba y podía haberle hecho el camino más fácil. Vamos a ir a la segunda etapa entonces, que es planear una estrategia. Primero vimos entonces vencer la indecisión, la primera etapa. La segunda etapa es planear una estrategia. Para entonces planear una estrategia tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando nosotros vemos quizás, no sé si es lo que les gusta al fútbol, pero quizás mirás un partido de fútbol y vas a ver a los grandes directores técnicos cómo vencen a sus rivales. Bueno, lo primero que hacen es evalúan todo lo que tenga que ver con el equipo contrario. Entonces, lo primero que hacen es evaluar. Se fijan, estudian, ven videos, ven cómo juegan, y de esa manera, entonces, deciden pelear contra el enemigo. Ahora, es muy interesante que cuando vemos las batallas o inclusive las guerras antiguas, es exactamente el mismo método que utilizan. Ellos estudian al rival, ellos tratan de saber cuáles son sus mejores jugadas, y de esa manera tratan de ver cómo poder vencer. Si ellos lo hacen, que están jugando con una pelotita adelante, ¿por qué nosotros los cristianos a veces frente a la vida cristiana, frente a las luchas diarias, decidimos omitir estos pasos de estudiar al enemigo y de ver la manera de vencerlo? Muchas veces me he encontrado con cristianos que han perdido la batalla y me dicen, che, otra vez, caí otra vez, perdí otra vez. Y entonces yo me quedo pensando, ¿no? Primero en mí mismo, porque digo, ¿cuánto estoy haciendo yo para planear y estudiar al enemigo y ver que todas esas cosas puedo recaer yo también? Y que en mi vida cristiana, lamentablemente, van a haber momentos en que voy a tener que estar en el fondo, porque quizás una batalla, y entonces tengo que planear una estrategia para poder volver a luchar y vencer al enemigo. Y así cada uno de nosotros, ¿no? Como cristianos, entendiendo el cristianismo, tenemos que poner en orden estas luchas, ¿no? Estas pérdidas que a veces nosotros tenemos a causa del pecado, que nos dejan simplemente como, bueno, voy a volver al Señor y ya está. Y eso es un gran problema para el cristianismo, es un gran problema para cada uno de nosotros, porque no planteamos una estrategia para vencer al enemigo. Y si lo hacen las personas del mundo, y lo hacen muy bien, nosotros los cristianos estamos como 10 niveles abajo, en definitiva, si no planteamos una estrategia, si no vemos la manera de vencer al enemigo. Fíjate que, por ejemplo, vamos a ver en el primero que hay que estudiar al enemigo. Para planear una estrategia, el primer punto es estudiar al enemigo. Vamos a ver el versículo 15 de Reyes otra vez. Si pusiste el dedo ahí, espero que no lo hayas perdido. Volvemos a Reyes 15 y ahí les repito otra vez. Entonces, para planear una estrategia debemos estudiar al enemigo, porque vos fíjate que Eglón estudió al enemigo. Eglón estudió muy bien al pueblo de Israel y su historia. Porque vos fíjate a quién fue a pedir apoyo. A los amonitas y a Amalek. Él sabía que estos eran enemigos de Israel y sabían que eran pueblos que quizás no eran tan poderosos, pero si se juntaban ellos tres, entonces podían vencer al enemigo más fuerte que era Israel en ese tiempo. Entonces, vos fíjate que donde puso también su base de operaciones. Versículo 13 dice, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras es Jericó. Y Jericó tiene una posición estratégica porque justamente en el lugar de Jericó es también, era una ruta, ¿sí? Una ruta que conectaba entre pueblo y pueblo y una ruta comercial. Entonces, por eso Jericó tenía esos muros tan altos y la ciudad era tan aclamada, ¿no? Porque tenía que ser defendida porque ahí se manejaban muchas cosas. Era una posición muy estratégica en el lugar y donde estaba. Ahora, vos fíjate que Eglón sabe dónde poner su lugar. Lo pone en la ciudad de las palmeras, que era Jericó. No tenía los muros, pero él sabía que desde ahí podía manejar la ruta comercial, que sabía que cualquier pueblo que quisiera pasar lo podía detener,
o podía armar otra estrategia para poder vencer al mismo Israel o a los pueblos contrarios. Es algo muy inteligente lo que hizo. No era ningún nuevo en esto. Él entendió muy bien dónde tenía que poner todo. Y vos fíjate que el enemigo estudió muy bien a Israel, pero Israel ni se preocupó, ni siquiera por estudiar un poco al enemigo, ni siquiera por ir a luchar. Ahora, para estudiar al enemigo tenemos que entender que estudiándolo no sirve, tenemos que tomar una acción frente a esto, no solamente estudiar, porque si nos quedamos estudiando va a ser un problema, porque solamente todavía vamos a estar leyendo de cómo vencer a Satanás, cómo vencer a la carne, cómo vencer al mundo, y no vamos a quedar en esto y vamos a todo el tiempo estar ahí y nunca vamos a tomar acciones en el asunto. Pero vemos que Adod no solamente estudió al enemigo, vemos en el ejemplo de Adod que él estudió al enemigo, muy bien, pero también como segunda cosa, para planear una estrategia debemos utilizar la astucia. Versículo 16 dice así, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Ahora, ¿por qué te digo que Ahod utilizó la astucia? Primero, estudió al enemigo muy bien, sabía dónde tenía que atacar y cómo lo hizo, porque lo vamos a ver ahora en la historia, pero también supo dónde colocar su puñal. ¿Por qué? Porque, como hablamos, que él era zurdo, los zurdos tenían su espada en la parte izquierda. Entonces, cuando los soldados revisaban antes de entrar al palacio del rey, revisaban en su mano cuál era su mano hábil. Entonces revisaban el muslo en donde estaba su mano hábil. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas, si son derechos, ¿de dónde van a sacar la espada? Del lado izquierdo. ¿Ven? Así como estoy haciendo algo así. Entonces, todos tenían de este lado, porque del otro lado es incómodo sacarla hacia la espada. Entonces, él lo puso en su lado derecho, donde sabía que ningún soldado se iba a preocupar por revisar. Entonces, él planeó bien una estrategia, él fue astuto frente a esto. Ahora, a veces nosotros pensamos que la astucia, cuando estamos hablando de la lucha contra Satanás, el mundo y la carne, a veces nos planteamos frente al mundo y dejamos que, por ejemplo, no sé, que vengan personas y nosotros decimos ningunear, pero como que nos traten mal y nosotros no decimos nada, ¿viste? Y decimos, hay que poner la otra mejilla, hay que poner la otra mejilla, ¿no? Y somos personas que lamentablemente viven como unos cristianos que, el mundo mira y dice, ¿en serio este es cristiano? O sea, claro que sí hay que poner la mejilla, pero no saquemos de contexto lo que Jesús estaba diciendo. Y tampoco seamos personas que se dejen tratar mal por el mundo, que se dejen pisotear por este mundo, que lo que hace es llevarnos siempre al pecado. Vos fíjate, él utilizó la astucia, y quizás vos decís, bueno, la verdad que por ahí puede ser lo que estuvo mal lo que hizo, porque él debía haber hecho lo correcto. Pero en este caso el propósito de Dios iba mucho más que lo que las personas podían pensar o podían llegar a pensar de Ahod. El propósito estaba puesto en eliminar a ese rey y poder tomar dominio como Dios le había mandado al pueblo de Israel. Y él utilizó la astucia, no utilizó el pecado, utilizó la astucia. Astucia y pecado son dos cosas diferentes. Y hay que saber diferenciarlo para aprender una estrategia. Por eso, Ahod, la verdad que es un ejemplo en esto, él utilizó la astucia. Ahora yo noté una frase, debemos tener una mirada objetiva de nosotros mismos y nuestros enemigos y utilizar el arma en los momentos correctos. Es interesante que él supo dónde colocar su arma y él sabía, tenía claramente una mirada correcta de sí mismo para saber dónde tenía que colocar su arma, cómo tenía que actuar y cómo tenía que cobrar. Ahod fue muy astuto y Dios también quiere que cuando nosotros cumplamos los propósitos de Dios, también seamos astutos. 1 Corintios capítulo 14, vayamos ahí, 1 Corintios capítulo 14, pongan su dedo en el pasaje de Jueces también. 1 Corintios capítulo 14 nos va a decir algo muy, muy interesante que también va a lo que estamos hablando ahora sobre la astucia. Capítulo 14, versículo 20, dice así, dice, ahí estoy, 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es un problema muchas veces que los cristianos no somos maduros en las cosas en las cosas que tenemos que pensar, pero sí somos maduros en la malicia y sabemos muy bien cómo cometer actos malos, porque somos muy, muy astutos para eso, pero somos poco astutos
frente a la batalla que tenemos que luchar contra el enemigo, que todo el tiempo nos está mirando, nos está estudiando, nos está observando, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cómo atacar, y nosotros todavía decimos, bueno, después me fijo cómo hacer. Por eso Pablo decía esto, ¿no? Seamos maduros en nuestro modo de pensar, seamos inteligentes, capaces de comprender todo a nuestro alrededor, todas nuestras circunstancias que estamos viviendo, todas las situaciones y saber qué decisiones tomar. A veces nosotros estamos como desesperados y no sabemos qué decisión tomar porque no somos maduros en nuestro modo de pensar. Pongamos ahí a Dios, ¿no? En el lugar que tiene que ser. Y no hagamos quedar mal al cristianismo porque pensamos de una manera incorrecta y fuera de la Biblia. La Biblia nos va a decir cuál es la manera y cómo llegar a la madurez. Pero eso depende siempre y cuando de nosotros, actuar con astucia, de eso habla. Hay un libro que se llama La Estrategia de Satanás, de Warren Wiersbe. Yo se lo voy a dejar en el grupo para que lo puedan leer los que quieran. Es un libro muy, muy interesante que plantea cómo es la estrategia de Satanás frente a la lucha en nuestra mente y cómo él actúa en aspectos muy pequeños y minuciosos para que nosotros podamos tener en cuenta frente a la batalla. Quizás es un material que les pueda servir, La Estrategia de Satanás, de Warren Wiersbe. Después lo voy a pasar al grupo para que lo puedan tener todos y que lo puedan leer también en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a plantear una estrategia. Bueno, el que no está, se lo podemos pasar, tranquilo, no pasa nada. Muy bien. Veíamos entonces al principio, ¿no? 3 etapas a cumplir para vencer al enemigo. La primera es vencer la indecisión, ¿sí? Y hablábamos sobre estas 3 cosas de quitar los pactos, ¿no? Con nuestros enemigos internos, quitarlos, alejar las distracciones que cotidianamente nos alejan del propósito de Dios. Hay que superar las expectativas que los demás tienen sobre nosotros y ir para las expectativas que Dios tiene para nosotros. Como segunda cosa, la segunda etapa es planear una estrategia. Nosotros tenemos que estudiar al enemigo, pero también tenemos que utilizar la astucia para poder plantear una estrategia y vencer. Y como tercera cosa, que creo que es la conclusión que cada persona que piensa en el versículo que hablamos de Proverbios, con astucia darás la guerra o una guerra, es que siempre hay que enfrentar al enemigo. En definitiva, siempre hay que enfrentar al enemigo, pero la pregunta no es si vamos a enfrentar al enemigo, porque al enemigo lo vamos a enfrentar siempre, eso no hay problema. La pregunta es cómo lo vamos a enfrentar. Porque dependiendo de cómo lo vamos a enfrentar, va a ser la manera en que nosotros vamos a perder o ganar la batalla. Ahora, si nosotros pensamos en nosotros mismos, ¿no? En nuestras propias luchas, pensá en alguna lucha que lamentablemente no podés ganar. No estás pudiendo tener el dominio, quizás en tu lengua, ¿no? En las cosas que decís, quizás en las cosas que decís de otros, quizás la mentira, ¿no? Quizás alguna cosa que estás lamentablemente escondiéndole al mundo que no lo estás diciendo. Quizás a veces no tiene que ver con la lengua, quizás tiene que ver con la mente, con lo que pensás, en qué cosas pensás, en el prejuicio, en los malos pensamientos, en empezar mal de otro, empezar cosas sucias de otra persona. Ahora, pensá en algún tipo de nuestra lucha, ¿no? Quizá en nuestro corazón, de guardar rencor, enojo, ira, en guardar esas cosas que nos hacen a nosotros y decir, ya me la voy a cobrar, ¿no? La venganza, que eso es muy común. Ahora, todas esas luchas que muchas veces estamos perdiendo es porque no estamos enfrentando al enemigo de la manera correcta. Esto es algo muy importante porque vamos a ver el versículo de 19, vamos a seguir leyendo del 16. Dice entonces, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, esto quiere decir hombre bastante ancho. Dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, versículo 19, y dijo, rey, una palabra secreta tengo para decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que estaban. Y se le acercó a Ahod cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y lo metió en el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la bordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró en el cerrojo. Después vamos a ver, ¿no?, cómo los siervos ahí intentan abrir la puerta después de un tiempo, y ellos dicen, bueno, debe estar en el baño porque olían el olor claramente a putrefacción. Y vemos al versículo 26, dice, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat.
Y cuando había entrado, tocó el cuerno del monte Efraín y los hijos de Israel descendiendo con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Vos fíjate qué interesante esta historia, ¿no? Vemos que Ahod enfrentó a su enemigo, vimos que él planteó una estrategia y él la empezó a ejecutar. Cuando la empezó a ejecutar, claramente vemos que ahí él clava el puñal, este puñal más o menos era de un codo, era bastante largo, como de 70 centímetros, y dice que entró en la panza, bien, hasta la empuñadura, que es la parte de atrás, y mató a Eglon. Lamentablemente vemos a un rey que era un glotón, le gustaba tener presentes, regalos, claramente le gustaba comer, y esta persona simplemente decía, él estaba ¿en dónde? En su sala de verano. ¿Sabes que esta sala de verano era en el palacio de arriba, de la sala más fresca? Él se la pasaba ahí. Entonces estaba todo el tiempo ahí, sin hacer nada, recibía presentes las personas. Y Ahod utilizó justamente su lugar de comodidad para poder atacar, ¿no? Y para poder ser muy astuto y poder vencer al enemigo. Lo primero que tenemos que entender es que en el versículo 19 dice algo muy interesante, que quizás no te diste cuenta. Mirá lo que dice el versículo 19, las primeras 4 palabras. Mas él se volvió. Mas él se volvió. Pues fíjate que él venía claramente con mucha gente, porque cuando fueron a entrar al presente eran muchos, pero evidentemente cuando salió, él se fue, dice, hasta los ídolos de Gilgal, que más o menos queda como unos 30, 40 kilómetros, pero queda lejitos. O sea que tuvo todo ese tiempo para volver. Quizá podía ir hasta la puerta de la ciudad y después volver, o sea, no hay drama. ¿Por qué se tuvo que ir hasta los ídolos de Gilgal? ¿Por qué tuvo que hacer tanto trayecto? Yo creo que él empezó a dudar, ¿no? Y empezó a dudar de, ¿será que de verdad este es el plan de Dios? Yo creo que ahí, en ese momento, él tenía que decidir solo, ir a enfrentar a su enemigo. Ahora, ¿cuántas veces te pasó de ir a enfrentar a tu enemigo y que fuiste y peleaste y perdiste? ¿Cuántas veces esa lucha lamentablemente ha tomado dominio de tu cuerpo y de tu mente y de tu corazón y ha hecho que fracases otra vez y vuelvas otra vez al mismo lugar de putrefacción? ¿Cuántas veces lamentablemente como cristianos no podemos vencer al enemigo? No podemos vencer a nuestro, como le llamamos comúnmente, gigante, ¿no? No podemos vencerlo. Hay veces que Dios nos pide que peleemos la batalla solos. Vos decís, pero Mati, ¿dónde dice eso? Bueno, yo lo veo en los ejemplos de los héroes de la fe. Yo lo veo en Moisés, yo lo veo en Elías, yo lo veo en Jesús, yo lo veo en los profetas. Ellos tenían quizás un círculo de amigos que lo ayudaban, quizás tenían un círculo de personas que estaban con él y que decían, bueno, vamos a pelear, pero en definitiva dice, mas él se volvió solo. La primera cosa para enfrentar al enemigo tenemos que entender que Ahod venció a su enemigo y enfrentó a su enemigo porque confió en Dios en soledad. Y a veces nosotros nos cuesta entender esto, porque pensamos que la confianza en Dios es esa base de lo que los demás influyan en nuestra vida, estén con nosotros, nos motiven, y de esa manera vamos a tener más confianza en Dios. Pero es totalmente lo contrario. Para enfrentar al enemigo tenemos que tener una confianza en Dios, pero en soledad. Porque claramente Dios actúa en tu corazón, en tu persona, y Él quiere que vos venzas a ese enemigo y que lo venzas solo. Quizás podés tener un ejército que te pueda ayudar, quizás podés tener personas que te puedan ayudar, pero la confianza en Dios es lo que te va a hacer vencer al enemigo, y muchas veces esa confianza se va a encontrar en soledad. La primera cosa entonces para enfrentar al enemigo tenemos que entender que tenemos que confiar en Dios en soledad, pero la segunda cosa debemos eliminar a nuestros enemigos, o sea, tomar esa decisión de ir directamente y enfrentarlo, porque ya tenemos la confianza en Dios, entonces solo queda caminar hasta allá, y es lo que él hizo. Versículo 20 dice, se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en la sala de verano, y le dijo, tengo palabras de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla y entonces alargó a Ahod su mano izquierda, tomó el puñal derecho y se lo metió por el vientre. Él eliminó al enemigo. Él venció de una vez. Quizás sentía mucho temor. Yo creo que los minutos antes, cuando estaba cruzando la puerta del palacio otra vez, y cuando le dijo, tengo palabra de Dios para ti, no iba a decir, imagínate si le decía, ¿sabes que no? Y no lo escuchaba, se le iba todo el plan y toda la estrategia se le venía abajo. Pero él tenía una confianza tan grande en Dios que sabía que eso era lo que tenía que pasar. Porque él volvió desde ese lugar de los ídolos, ¿no? Yo creo que habrá vuelto y habrá
tenía una confianza terrible en Dios que dijo, Dios me va a dar la victoria. Y esa es la manera que nosotros tenemos que enfrentar a nuestros enemigos. Tenemos que eliminarlos de una vez, tenemos que erradicarlos, siempre con la base de la confianza en Dios primero. Y vamos a ver el versículo 25, dice, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí el Señor caído en tierra, muerto. Va a llegar un punto en donde en nuestra vida vamos a ver a ese enemigo totalmente muerto, sin poder sobre nuestras vidas. Y es ahí cuando nosotros vamos a entender que lo enfrentamos y vencimos. Y como tercera y última cosa, para enfrentar al enemigo debemos, después de eliminar al enemigo, buscar un lugar seguro. Versículos 26 y 27 dice, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Seirat, ¿sabés qué significa? Tiene mucho significado. Primero, literalmente significa lanudo, mucho cabello, o también podemos decir que denota suavidad, denota tranquilidad, denota descanso. Evidentemente era un lugar donde se pastoreaba a ovejas, entonces probablemente haya mucho valle en ese lugar, pero también era un lugar tranquilo, evidentemente que le puso el nombre, le puso así porque era un lugar tranquilo. Y yo me preguntaba, ¿dónde nosotros podemos encontrar la tranquilidad y el descanso después de pelear nuestras batallas? Y es justamente volviendo a la comunión con Dios. ¿No te pasa que a veces después de pelear la batalla te sentís como un grande porque ganaste, enfrentaste a tu enemigo y ya está? Pero muchas veces nos olvidamos de que tenemos que volver al lugar de descanso. ¿Para qué? Para salir a pelear con el pueblo de Dios, para salir a pelear con la iglesia que Dios te dio. Y ese es el momento más complicado de cada creyente en nuestra vida. No es eliminar al enemigo, es buscar un lugar seguro. Porque siempre terminamos buscando los lugares donde quizás nos puedan admirar, nos puedan ver y decir, wow, qué genia, cómo venciste a este enemigo. Pero debemos buscar el lugar seguro, ¿no? A veces puede ser la iglesia, a veces pueden ser amigos cristianos, a veces puede ser tu familia, pero siempre tenemos que buscar un lugar seguro en la comunión. Y en la comunión vamos a encontrar el descanso y la tranquilidad que el Señor nos va a proveer después de vencer al enemigo. Y como segunda cosa, ahí vamos a ir a buscar a ese lugar de contención, a nuestros amigos, a la familia, a la iglesia. Versículo 29 y 30 dice, entonces, y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Esta persona, Ahod, fue el juez que más tuvo paz durante todo el libro de los jueces, fue el que más tuvo. Probablemente algunos dicen, bueno, porque Sangar quizás extendió esa paz. No importa, porque su decisión marcó un antes y un después en la vida de los israelitas. Dio paz. Y como te decía, ¿no? Debemos, para poder vencer al enemigo, cumplir 3 etapas. Primero, vencer la indecisión, tomar la decisión de una vez de pelear contra ese enemigo. Debemos también planear una estrategia. Debemos ser astutos, como hablábamos, y debemos enfrentar al enemigo con la confianza en Dios, tomando decisiones bien concretas y buscando después un lugar seguro en comunión.